Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexander Ajax. En este tercer episodio veremos las 10 mejores películas de John Hughes. Comenzamos. Pero antes de entrar a nuestro top 10, veremos quién es John Hughes y su relevancia del cine juvenil de los 80s. John Hughes fue el artífice del cine de comedia de los 80s, con temáticas juveniles, situaciones diarias del mundo de la adolescencia, como la amistad, el noviazgo, la escuela y sobre todo por la conquista del ser único, la popularidad, la relevancia en la época estudiantil y la búsqueda por la trascendencia en una generación que creció con los cassettes, los videos de MTV, televisión por cable, el VHS y las revistas de adolescentes. El cine de Hughes marcó y le dio voz a toda una generación de jóvenes. La música, la ropa, el lenguaje y la comedia empapaban gran parte de su cine. Situaciones simples, problemas cotidianos o hasta cosas absurdas envolvían a los personajes principales trazados por Hughes. John Hughes nació en Michigan en 1950 y es conocido como el rey de las películas de adolescentes. Ayudó a impulsar las carreras de grandes actores, que siguen teniendo gran influencia hasta el día de hoy, como Michael Keaton, Matthew Broderick, Macaulay Culkin, Chevy Chase y los desaparecidos Bill Paxton y John Candy. Durante los 80s impulsó la popularidad de su grupo fetiche por excelencia y que fue bautizado por los medios de esa época como el Brat Pack. Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Judd Nelson y Ali Sheedy. La filmografía de John Hughes como director se compone apenas de 8 películas. Sin embargo, si añadimos su trabajo como escritor y productor, la lista crece bastante y se extiende hasta principios de los 2000. En su faceta de guionista entregó muchos títulos familiares, como Curly Sue, Una pequeña pícara de 1991, con James Belushi, Beethoven de 1992 y Baby's Day Out, Cuidado bebé suelto, de 1994. O películas basadas en cómics como Daniel el Travieso, de 1993, con Walter Matthau. Dentro de su colaboración con Disney, escribió una de las primeras películas live action, basadas en una película animada, como 101 Dálmatas, de 1996, protagonizada por Glenn Close, como Cruella de Vil, y Flubber, El invento del siglo, de 1997, un remake de la película de 1961, y que es protagonizada por el eterno y magnífico Robin Williams. Clásicos navideños por antonomasia, como Milagro en la calle 34, con Mara Wilson y Richard Attenborough, y Home Alone, Mi pobre angelito, protagonizada por Macaulay Culkin. Sus últimos trabajos los filmaba bajo el seudónimo de Edmond Dantes, así es, como el personaje principal del Conde de Montecristo. Y de ello se deriva Made in Manhattan, Sueño de amor, con Jennifer López y Ralph Fiennes del 2002, y Drill Bit Taylor, un guardaespaldas escolar con Owen Wilson del 2008. El cine de Hughes utilizó frecuentemente arquetipos de adolescentes, a menudo ambientados en los suburbios de Chicago y centrados en la angustia juvenil, en su mayoría blancos de clase media. Sin duda alguna, John Hughes dotó de las más grandes contribuciones a la cultura pop de los 80s y se han convertido en las más influyentes de su tiempo y siguen haciendo eco hasta nuestros días. Sin más, damos inicio a las 10 películas más emblemáticas de John Hughes. 1. Ciencia loca, Weird Science, de 1985, escrita y dirigida por John Hughes. El film es una mezcla entre Mi bella genio y La novia de Frankenstein. Mientras que El Club de los Cinco y Un experto en diversiones son esencialmente estudios profundos de la naturaleza adolescente, ese toque magistral es nulo en Ciencia loca. La temática del film es tan sencilla como absurda. Dos adolescentes, ingenuos e introvertidos, crean a la mujer perfecta con su computadora, para poder cumplir sus fantasías. Aunque poco tiempo después su creación empieza a salirse un poco de control. La película es protagonizada por un elenco muy jovial. Anthony Michael Hall, que interpreta a Gary, Ian Michelle Smith a Wyatt, Robert Downey Jr. a Ian y el fallecido y gran actor Bill Paxton, que interpreta a Chet. No podemos dejar a un lado a la gran protagonista del film, Kelly LeBrook, que interpreta a Lisa, la creación, que más tarde se volvería un ícono de los 80s gracias a La mujer de rojo, The Woman in Red, al lado del genial Gene Wilder. Cabe mencionar que gracias a la película, durante 1994 se estrena una serie con el mismo nombre, la cual tuvo un éxito moderado.
2. Se busca novio, Sixteen Candles, de 1984. Gira en torno a Samantha, interpretada por la actriz fetiche de Hughes, Molly Ringwald, y su enojo hacia su familia, ya que olvidan su cumpleaños número 16, a causa del casamiento de su hermana mayor. Paralelamente, Samantha está enamorada de Jake, interpretado por Michael Shiflin, el galán y bravucón de la escuela, que a su vez es pareja de la chica más popular, Caroline, interpretada por Haviland Morris. Dentro del giro de situaciones y subtramas aparece Farmer, interpretado por Anthony Michael Hall, un nerd que anhela la popularidad, el respeto, la atención de las chicas y sobre todo su amor idílico hacia Samantha, con escenas cuestionables para nuestros días, como el rapto de Caroline a manos de Farmer, y que en ese entonces se disfraza como algo cómico y superficial. Como dato adicional, en el reparto figuran brevemente jóvenes promesas, que más tarde destacarían en el cine, como los hermanos John y Joan Cusack. Hughes nos dota de una comedia adolescente muy simple y con menos profundidad en los personajes comparada con trabajos futuros. La película, un poco más ligera y con escenas un tanto ridículas, es el trabajo menos destacable de John Hughes, pero sin duda guarda un nicho de comedia memorable de los 80s. 3. Tío Buck al rescate, Uncle Buck, de 1989, dirigida por John Hughes. La historia gira en torno al fallecimiento de un pariente de los Russell, los cuales recurren al tío Buck para cuidar a sus hijos, que magistralmente está interpretado por John Candy. Buck, un hombre fornido y de gran corazón, que debido a su peculiar vida, algo excéntrica y despreocupada, no es del agrado de su sobrina mayor, Tia, interpretada por Jenna Lisa Kelly, aunque sí por sus pequeños sobrinos, Miles, interpretado por Macaulay Culkin, y Macy, interpretado por Gaby Hoffman. A lo largo de su estancia, el tío Buck se ganará el corazón de su sobrina mayor y causará un impacto afectivo más que profundo en sus dos pequeños y traviesos sobrinos. John Candy es el gran artífice del éxito de la película, dotando de carisma y genialidad a la trama y contagiando a reírnos de nosotros mismos. Una comedia familiar que combate los estereotipos y prejuicios y resalta la importancia de las relaciones familiares. La escena más peculiar e hilarante del film es donde el tío Buck le prepara un pastel gigante, que más bien son hotcakes descomunales al pequeño Miles por el día de su cumpleaños. 4. La chica de rosa, Pretty in Pink, de 1986, dirigida por Howard Dutch y escrita por Hughes. La película transita sobre todos los dramas y ansias adolescentes, las amistades poco sanas, el bullying, las diferencias de clases, las decepciones, el infortunio de la friendzone y los amores no correspondidos. Una de las primeras películas de la obra de John Hughes que se adentra mucho más en los conflictos adolescentes. Puede considerarse que el film, durante gran parte de la trama, coquetea con el mito de la Cenicienta moderna, una chica de clase trabajadora que intenta convivir y relacionarse en el mundo de clase alta y las repercusiones que esta situación implica. Protagonizada por la musa de Hughes, Molly Ringwald, que interpreta a Andy, Andrew McCarthy como Blaine, John Cryer como Ducky Dale, Annie Potts como Lona y un jovial James Spider como Steph. La banda sonora de la película ha sido calificada en diversas ocasiones como una de las mejores de los 80s. Grupos como INXS, The Smiths, New Order y Susan Vega confirman esta mención. La canción principal está interpretada por The Psychedelic Furs, una versión de la melodía If You Live, originalmente del grupo británico OMD. 5. Mr. Mom, cuando papá se convirtió en mamá, de 1983, un film dirigido por Stan Dragotti y escrito por John Hughes. La trama nos muestra a Jack, interpretado por un jovial Michael Keaton, que durante la recesión de 1980 pierde su trabajo en la Ford Motor Company. Caroline, su esposa, interpretada por Terry Hart, recordada por muchos por la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, intercambia roles de casa con Jack, dejando a su marido a cargo de las responsabilidades del hogar, y ella toma el rol de proveedora, trabajando como especialista de publicidad. A medida que transcurre la historia, Jack va descubriendo que el cuidado de los niños y el mantenimiento de la casa implican complejidad y mucho empeño. Al mismo tiempo, se siente amenazado por las responsabilidades y la vida laboral de Caroline, como ejecutiva en rápido ascenso.
Un film que aborda las relaciones de pareja, sus connotaciones familiares y la perspectiva de roles maritales, llegando a tener un mensaje esperanzador, y que no demerita el esfuerzo de ambos padres por sacar adelante a su familia. Puede decirse que la película es una cuasi parodia de dos dramas de ese tiempo, Kramer contra Kramer de 1979, protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep, y Qué buena madre es mi padre, de 1982, protagonizada por Al Pacino. Una película que toca un tema siempre debatible, no solo para las generaciones de los 80s, sino también para las nuevas generaciones, con una comedia que destaca por la actuación de Michael Keaton. 6. Vacaciones familiares, National Lampoon's Vacation, de 1983, uno de los mayores hits de un Chevy Chase en su mejor etapa, salido de la plantilla de las primeras generaciones de Saturday Night Live, con la combinación perfecta de Harold Ramis en la dirección y John Hughes en el guión. La película nos muestra la odisea por carretera de la familia Griswold para llegar al parque temático de Wally World, California. El problema es que el viaje es nada convencional, y a medida que transcurre la cinta, sus paradas en el camino se irán volviendo una serie de experiencias desafortunadas. El éxito de esta cinta permitió edificar una saga irregular, como los actores y actrices que interpretan a los hijos. Una comedia con ese espíritu de clase media aspiracional tan americana, que simplemente describe la paradójica naturaleza de las vacaciones de verano y hace humor con todas las cosas que pueden salir mal. La película está protagonizada por Chevy Chase como Clark Griswold, Beverly D'Angelo como Ellen, un papel que contrasta con su rol de matriarca en American History X, Anthony Michael Hall como Russell, el censurado Randy Quaid como el primo Eddie y Dana Barron como Audrey. Una comedia memorable que ha perdurado por su estilo único de comedia de catástrofe y que gracias a esto ha sido copiada y replicada en infinidad de títulos actuales. 7. Mejor solo que mal acompañado, Planes, Trains and Automobiles, de 1987. Esta película supuso un notable cambio en el repertorio de John Hughes. Este trabajo fue elogiado como una revelación y que se diferencia de sus filmes anteriores. La película estuvo inspirada en una experiencia real que él mismo vivió, cuando su vuelo de Nueva York a Chicago fue cancelado y fue desviado a Wichita, Kansas, tardando en llegar a casa casi 5 días. Una de las celebradas comedias de los 80s, la clásica Buddy Movie, protagonizada por Steve Martin interpretando a Neil, un ejecutivo de una agencia de publicidad de Nueva York, y también como la representación absoluta de la mala suerte. El genial y desaparecido John Candy, interpretando a Del Griffith, un vendedor de cortinas de baño, que destaca como su contraparte y némesis, un papel insoportable, divertido y sobre todo entrañable. La película es una épica cómica de desastre, una metáfora sobre la búsqueda de igualdad de clases, enfrentando a dos personas totalmente antagónicas, pero que se van encaminando a un progreso en el entendimiento, a la afinidad de buenos sentimientos y a la empatía. Cabe mencionar que Kevin Bacon y Elizabeth McGovern aparecen en algunos momentos de la película. Esto se debe a que John Hughes grababa al mismo tiempo la película She's Having a Baby, la loca aventura del matrimonio, protagonizada por estos jóvenes talentos. 8. Un experto en diversiones, Ferris Bueller's Day Off, de 1986, narra un día en la vida de Ferris Bueller, joven de preparatoria que consigue, a base de un ingenioso plan, faltar a la escuela y pasar un día de ensueño en la ciudad de Chicago. El film increpa al espectador, le dice al rostro cuál es la filosofía de la historia. Un film acerca de la libertad, el final de la adolescencia de preparatoria y el comienzo de una vida adulta. La base de esa libertad es que quieren pasar el mejor día posible juntos. Ferris, interpretado por Matthew Broderick, Cameron, interpretado por Alan Rock, y Sloan, interpretado por Mia Sara. El espíritu libre de los protagonistas no se vuelve nunca vandálico, ni revolucionario. Es simplemente disfrutar el momento. En paralelo, vemos dos historias más. La de la hermana de Ferris, Jenny, interpretada por Jennifer Grey, que dice odiar a Ferris,
pero poco a poco irá descubriendo que lo que le molesta es la forma de disfrutar la vida de Ferris. La otra historia es la del director de la escuela Ed, interpretado por Jeffrey Jones, cuya obsesión con la libertad y la brillantez de Ferris le produce una furia de carácter personal. Su deseo de capturarlo lo lleva a cometer toda clase de locuras, que siempre le terminan jugando en contra. Es el sistema tratando de coartar la libertad del individuo y fracasando, al menos por un día. Ahí radica gran parte del encanto de la película. Los individuos le ganan al sistema. El triunfo de Ferris es total, y al mirar a cámara todo el tiempo, generosamente lo comparte con el espectador. Cabe mencionar una pequeña participación de un Charlie Sheen que se abría camino en el cine. La escena inédita postcréditos con Ferris marcaría el inicio de estas secuencias finales que retomarían años más tarde Marvel Studios en su universo de superhéroes y el mismísimo Deadpool, con referencia directa. La vida avanza bastante rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela, dice Ferris Bueller mirando a cámara y rompiendo la cuarta pared. 9. El Club de los Cinco, The Breakfast Club, de 1985, uno de los títulos más emblemáticos del género adolescente de los 80s, obra de culto y referente de la cultura pop en nuestros días. Escrita y dirigida por John Hughes, muestra a 5 estudiantes de distintas clases, educación y personalidad, que son castigados a pasar un sábado en la biblioteca de la escuela. Cada uno representa un estereotipo de un estudiante de preparatoria, aunque diferenciados por sus gustos y aficiones, estos básicamente regidos por su contexto familiar y su entorno social. Sin embargo, a medida que van pasando las horas, empiezan a descubrirse a sí mismos, teniendo afinidad en muchos aspectos de su vida, a sentirse identificados por sus vivencias en la escuela y sus problemas familiares. Protagonizada por Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Molly Ringwald y Ali Sheedy, hacen un trabajo excepcional y quizá para muchos de ellos podemos decir la interpretación de sus carreras. Quizá el referente más obligado para catalogar a esta gran película como obra de culto también reside en su banda sonora, a cargo del compositor británico Kate Forsey, y que contó con el sencillo Don't You Forget About Me de la banda escocesa Simple Minds, el cual logró un gran éxito mundial, siendo un verdadero himno de la película. La dirección de John Hughes es resplandeciente y quizás su mejor trabajo en toda su filmografía. Como dato curioso, el universo de Hughes tiende a conectarse en sus diferentes películas. Por ejemplo, la escuela donde estudian los castigados del Club de los Cinco es la misma donde estudia Ferris Bueller. 10. Mi pobre angelito, Home Alone, de 1990. Un film dirigido por Chris Columbus, reconocido por aquellos días por ser el guionista de grandes películas como Gremlins y The Goonies, y que gracias al éxito de Mi pobre angelito pudo ser elegido como director de las 2 primeras películas de una de las sagas más exitosas de los últimos años, Harry Potter. El formidable elenco contó con la participación de Macaulay Culkin como Kevin, Joe Pesci como Harry, Daniel Stern como Marv, John Hurt como Peter McAllister, Catherine O'Hara como Kate McAllister y una breve aparición de John Candy. La historia de Kevin y su vecino, Marty Norcross, interpretado por Robert Blossom, originalmente no estaba en el guión de Hughes. Fue Chris Columbus quien añadió la trama para dotar a la película de mayor emotividad. John Hughes se inspiró en el mismo Macaulay Culkin, luego de su participación en el film Uncle Buck. Aunque el director Chris Columbus presionó a Hughes para realizar audiciones para el papel de Kevin McAllister, finalmente el papel terminó en manos de Culkin. La fórmula del éxito se completó con la genialidad musical del extraordinario John Williams, que creó la banda sonora. El éxito de la primera película y consecuentemente de la segunda hizo que Mi pobre angelito se extendiera a una saga de 6 películas, aunque nunca igualaron el éxito de las 2 primeras. La película se convirtió en un éxito inmediato y en un clásico infaltable de las fiestas decembrinas, y la película por antonomasia de la Navidad. Muchas gracias por haberme acompañado en este tercer episodio. No se les olvide darle like, compartir el video y suscribirse a mi canal Alexander Ajax. Nos vemos muy pronto para disfrutar más historias fascinantes. Hasta la próxima.